¿Por qué nunca he oído hablar de Edith Perman? Esta pregunta parece repetirse ante esta maestra del relato cuando críticos, escritores y lectores leen sus libros. ¿Has oído tú hablar alguna vez de Edith Perman? Si no la conoces, acompáñanos a descubrir a esta escritora estadounidense y a su libro de relatos Miel del desierto. Extraño título, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Cuentistas. Soy Pablo Fernández, creador y editor de este espacio radiofónico, de este espacio a la carta sobre libros, escritores, editores, todo lo que tiene que ver con el mundo del libro. Yo tampoco había oído hablar de Edith Perman antes de leer su libro Miel del desierto, en la tertulia literaria de Villar de Letras, la escuela literaria de Ronaldo y Natalia. Este libro de relatos ha sido publicado en España por Alianza de Novelas, un sello editorial relativamente joven, perteneciente a uno de los grandes grupos editoriales del mundo. El libro ha sido traducido por Ramón Buenaventura, un gran traductor, que ha abordado con éxito una tarea que yo creo que él mismo reconoce que no ha sido fácil. Edith Perman, una gran escritora, pero que, curiosamente, no se ha dedicado profesionalmente a la escritura. Trabajó, según pone su propia web, en el sector informático y también estuvo de ama de casa y en centros de beneficencia. Es una artesana, una amateur, como le gusta a ella misma definirse, que escribe por puro amor a la escritura, por pura pasión, por contar historias. Aunque empezó a publicar algún relato en el año 69, su primer libro de recopilación de conjunto de relatos fue Vaquita en el año 1996. Pero no fue hasta la publicación de Binocular Vision en Estados Unidos en el año 2011 cuando empezó a ser más valorada y más premiada, aunque también había tenido algún premio antes de la publicación de este conjunto de relatos. Para el editor, para Fernando, el editor de Alianza de Novelas, la publicación de Miel del desierto en español es una decisión, o ha sido una decisión, guiada por la calidad literaria. Escuchemos a Fernando, como digo, el responsable de Alianza de Novelas. Yo lo empecé a leer y me pareció que nunca había leído nada igual. O sea, que era una cosa un poco hasta marciana, si queréis. O sea, unos personajes realmente extraños, un ambiente muy judío, por supuesto, pero yo me pareció que era algo realmente diferente. Seguí leyendo y me siguió pareciendo absolutamente fascinante, o sea, diferente. Pedí un informe de lectura a una persona de mucha confianza y me dijo que cómo no lo había descubierto antes, ¿no? Ahí empezó la cadena de cómo no he descubierto yo antes a esta autora, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan. Entonces, el editor que es Ben George, que es quien descubrió a Edith, pues me escribí con él y dije, oye, ¿esta mujer quién es? ¿De dónde la has sacado? Y tal. Evidentemente en internet ponen cosas de ella, pero nadie la conocía en España. Yo, de hecho, pedí este libro y pedí el de Lucia Berning, que habéis... Lucia Berning me dijeron, eso está vendidísimo a Alfaguara desde hace años. Pedí los dos porque uno me lleva a otro. Pero bueno, yo lo leí, entonces acabamos de arrancar el proyecto y tuve que enfrentarme a la terrible situación de anunciar que quería publicar relatos. La cuestión es, yo escribí a Ben George y le dije, me tienes que ayudar con la promoción de este libro porque esto hay que darlo a conocer. O sea, entonces él me escribió una maravillosa carta en inglés que yo la traduje
y que si queréis os la leo. Perdón por la mala calidad del audio. La verdad es que la grabadora cuando hablaba Fernando estaba muy lejos de él y se escucha muchísimo ruido de fondo. Ha habido que ampliar el sonido de su voz y se escucha muchísimo ruido de fondo. Fernando leyó en la tertulia que dedicamos a Miel del Desierto una extensa carta del editor norteamericano de Edith Perlman, que es Ben George. Voy a leer algunos párrafos de la misma, creo muy significativos para comprender la obra de Edith Perlman. Conocí la increíble calidad de Edith Perlman a través de sus publicaciones a lo largo de los años en pequeñas revistas y periódicos. Para mí era algo anómalo, dado que se trataba de una maestra insuperable del relato, y sin embargo no tenía el reconocimiento que merecía su maestría. Nunca había publicado un relato en una revista de primer nivel americana. Y sus 3 colecciones, que leí con entusiasmo y asombro crecientes, se las habían publicado editoriales pequeñas. ¿Cómo era posible esto? Me enteré que era en parte porque Edith nunca había buscado la notoriedad, ni daba clases, ni pertenecía a ninguna asociación, y aunque había empezado a publicar relatos muy pronto, en el año 69, no había publicado su primera recopilación hasta el año 96. Edith se aferraba a la idea de ser una escritora amateur. En sus propias palabras, alguien que practica su arte con pasión y amor. Escribir como pasatiempo puede tomarse tan en serio como escribir de forma profesional. Es un arte que puede practicarse y dominarse solo por placer y solo para unos pocos lectores. Edith Perlman es la continuadora de varias generaciones de grandes escritores de relatos norteamericanos. Yo creo que la tradición de escribir relatos en Norteamérica tiene grandes representantes. Ahí están pues desde Salinger, Carver, Hemingway. En español, pues aquí estaría Borges, también, Cortázar y muchos otros, Carpentier, pero yo creo que la tradición norteamericana ha dado grandes maestros del relato corto. Forma también lo que ha denominado una periodista el Club de las Escritoras Resucitadas, junto a otras escritoras de su generación. En especial se la ha comparado con Lucía Berlín. Es curioso este rescate de estas 2 escritoras tan diferentes en su vida y en su escritura. Respecto a su vida, Edith Perlman, por lo que parece, ha llevado una vida estable dentro de un área geográfica relativamente reducida, aunque haya viajado mucho, pero su vida parece que se ha desarrollado dentro de esa gran era que sería Nueva Inglaterra, ¿no? En los estados de Massachusetts y de Rhode Island. Lucía Berlín, en cambio, tuvo una vida muchísimo más agitada, rodó por numerosos estados de Estados Unidos, también estuvo viviendo en Chile, en México, hablaba perfectamente español, tuvo varios matrimonios, múltiples trabajos, 4 hijos, era alcohólica, en definitiva llevó una vida que podíamos considerar todo menos calmada. También la forma de escribir de Lucía Berlín es muy diferente de la que ahora vamos a analizar de Edith Perlman.
los relatos de Lucía Berlin, agrupados en un libro que ha tenido bastante éxito en España, Manual para Mujeres de la Limpieza. Son relatos claramente autobiográficos, directos, con una prosa que ha sido calificada de eléctrica, por el ritmo de esta prosa, por los giros, la ironía. Son relatos escritos en general en primera persona y, curiosamente, cuando escribe en tercera persona, parece que tenemos la sensación de que está hablando de sí misma, de su propio personaje o de personas muy relacionadas con su vida. Edith Penman, como veremos, es bastante diferente. Siempre se me comparaba con Lucía Berlin, ¿no? Y una de las cosas que escuchaba decir era que, además, Lara Moreno, por ejemplo, que trabaja para Naya, también fue correctora. Fue correctora del libro. Mira qué curioso, no sabía. Lara también me dijo, una de las cosas que me llegaba era que técnicamente era muy perfecta. O sea, la arquitectura de los relatos era muy perfecta, ¿no? No eran estos relatos que parecen música jam, ¿no? Sino que, a pesar del nervio que tienen, además del nervio que tienen una forma donde parece que todo está en su sitio, sobre todo los pequeños elementos. Tenía eso, y eso a mí me gusta en los relatos. O sea, me gusta la sensación de que los relatos están bien montados, que no están despeinados, si tienen nervio, ¿no? Que es lo principal de un relato, esa pulsión que hace que un relato sea extraordinario. Luego, el tema de descubrir, ¿no? Para el club de lectura algo que fuese bueno. Empecé a conversar con amigos que tienen muy buen criterio y que ya la conocían, y las referencias eran maravillosas. Entonces agarré y leí el libro, y suelo leerlo siempre en orden, respeto siempre el orden de los libros de relato. Creo que en este libro el orden es muy importante. Podemos hablar de eso. Es un libro de relatos, no es una suma, no es un conglomerado. Es un libro, es un universo con reglas que te va metiendo dentro en un orden determinado y tal. Como tenía que valorar el libro, leí Tenderfoot, o sea, el primer relato, ¿no? El de la pedicure, sí, ¿no? La tía esta. Y leí Puck. O sea, dije, voy a leer dos relatos que estén situados o sea, no voy a seguir el orden, ¿no? Para no caer en las estrategias con que fue quizá montado el libro, ¿no? Leí Tenderfoot y leí Puck. Y ahí decidí automáticamente meterlo al club de lectura. De quien escriba esos dos relatos no puede no ser un genio, ¿no? Leí Tenderfoot, leí Puck, y además vi que tenían una conexión muy fuerte en los dos relatos, ¿no? O sea, Tenderfoot es de la mujer esta que tiene ese negocio, y que el hombre la mira desde la ventana, y que el hombre baja, y que tienen esta experiencia rara, y que esto resume la vida de ambos, ese encuentro. Llega la mujer de él, que parece que había algún problema, y regresa en un taxi. Y luego lees Puck. Puck es el primero de la miniserie Anticuario, la que se desarrolla en el ambiente de los anticuarios, ¿no? Que Reni, ¿no? Es la señora que vende antigüedades. Puck es el primero. La estatua fea esa, ¿no? Que se compra un tío misterioso que va y viene y tal. Leí ese, ¿no? Entonces los dos tenían un aire de familia, ¿no? Eran como una pareja rara, ¿no? Eran dos relatos que se complementaban muchísimo. Los dos abordaban la condición humana desde una mirada oblicua, una mirada indirecta, una mirada rara. No eran relatos sensacionales en el sentido fácil del término. Eran relatos también intrigantes, emocionantes, raros, sobre todo raros, la rareza. Enseguida salté a otro y tuve tan buena o mala suerte de leer Castillo 4, que es uno de los más frikis del mundo, o sea, no es el libro del mundo, ¿no? Leí Castillo 4 y empecé a meterme en ese relato. Ya cuando leí Castillo 4 y lo relacioné con esos dos, dije, bueno, aquí tengo un libro maravilloso, ¿no? Y dije, bueno, lo pongo en el club de lectura, seguí tirando para adelante, pero ya lo fiché. Y luego una de las cosas que me pasó con el libro es que iba teniendo mis favoritos, pero creo que en la última mitad del libro, quizás alguno no ha terminado la lectura porque vamos a matacaballo a veces, yo creo que la última recta final, los 3 o 4 últimos relatos a mí me dejaron flipado. De hecho, Miel del Desierto me parece una de las cosas más maravillosas que he leído en mi vida entera, a la altura de los relatos que más me pueden haber impresionado de grandes autores, qué sé yo. Leyendo eso dije, bueno, hombre, tenemos un libro de relatos que se le puede sacar mucho partido. La dificultad es enorme porque es un libro de relatos. Para mí analizar una novela es mucho más fácil. Una novela es un sistema cerrado, donde ponemos las pautas y vamos. Por ejemplo, a mí me gustó particularmente una cosa que se ha dicho ya de alguna manera, la cosa friki
freak, o sea, hay una cosa en los personajes, son bichos, o sea, entomológicamente tratados, hay una cosa freaky, ¿no? Son cosas muy cotidianas, gente muy común, pero a la vez la manera en que me los enfocan me los convierte en bichos raros, de la misma manera que si todos supiésemos lo que realmente somos de cada uno de nosotros aquí presentes, seríamos muy friki y muy raros, ¿no? O sea, lo que proyectamos en esta sesión es que somos muy normales, pero en el fondo no lo somos. De cerca nadie es normal, ¿no? Esto del libro de Julio Villanueva, que una vez vino a clase y tal, el periodista este. De cerca nadie es normal, ¿no? Cuando enfoca de cerca las cosas con una lupa. Eso a mí me gustó particularmente desde que me enamoro. ¿Cómo es la técnica literaria de Edith Perlman? Bueno, la mayoría de sus relatos están escritos en tercera persona y cuando escribe en primera persona, la verdad es que no lo parece, o sea, todo lo contrario que Lucía Berlín. Esta denominación que se le ha dado de espía de Dios, ojo de Dios, la verdad es que describe perfectamente la voz narrativa de la autora. El narrador, en sus relatos, observa vidas en lugares singulares, observa cosas ligadas a esas vidas, animales, pensamientos. No tienes la sensación de que sus historias sean autobiográficas. De hecho, ella misma ha escrito que raramente sus relatos son autobiográficos. Describe a estos personajes, a estos lugares, a estas conversaciones, pensamientos, con un estilo detallista, muy libre. No parece haber un orden en sus relatos, no parece haber una estructura definida, sino acercamientos en apariencia inconexos, circulares, sin un centro claro. Parecen acertijos, como muy bien comenta Ronaldo Menéndez. Es curioso cómo casi todos los personajes en sus relatos tienen un nombre, pero algún crítico le ha dado la sensación de que muchos no tenían nombre. Lo que sucede es que ese nombre está como escondido, no lo encuentras así a las primeras de cambio. Y al contrario, a veces aparece un nombre de un personaje del cual no sabes casi nada. Luego sabrás, pero al principio no sabes casi nada. Como he comentado, no parecen relatos autobiográficos, aunque es curioso porque sí todos tienen como un aire común, un mundo común. Incluso personajes de algunos relatos continúan en otros. O sea, sí que hay un cosmos social, un cosmos de un mundo particular entrelazado. El centro de los relatos está en las reflexiones lapidarias del narrador. A veces son reflexiones lapidarias que pone el narrador en los personajes. En unos giros a veces, la verdad, muy imprevisibles. También está el centro de los relatos en los símbolos presentes en los mismos.
el impacto de estos relatos, el impacto intelectual está por encima, creo, del impacto emocional. O sea, cuando lees Ana Blandiana, los relatos de Ana Blandiana que hemos traído aquí, que quiero compararla porque para mí son dos de las grandes escritoras de relatos que he conocido en los últimos 10 años. Pero tan diferentes. Claro, tan diferentes, pero por ejemplo, en común que pueden tener la complejidad. O sea, son relatos que siempre tienen una fuga explosiva, tipo Big Bang, ¿no? Se parecen novelas. Todos los relatos de Ana Blandiana parece que tratan sobre varias cosas, tocan muchos palos, ¿no? Pero sin embargo, Ana Blandiana, el relato de Ana Blandiana, o sea, no, estoy hablando en términos técnicos, estructurales y tal, se parecen mucho. Son relatos que no son esféricos. O sea, no son esféricos, no son redondos, como Cortázar, ¿no? O como Borges, el relato se pide la redondez, no son redondos, son esféricos, técnicamente son esféricos, técnicamente alteran el diagrama de Freitas este famoso, que a lo mejor podríamos comentarlo hoy si da tiempo, de la estructura de relato y tal, los segmentos que todo lo violentan. Pero Ana Blandiana, el impacto cuando lees a una autora como Ana Blandiana es emocional. O sea, ahí no piensas nada, no piensas mucho. Piensas después, pero sobre todo te emocionan las cosas. Las cosas te entran como la tía que conoces por ahí y te pone muy loco. Eso. O sea, pero estos relatos son intelectuales, o sea, te emocionan, el lenguaje, hay un montón de componentes emocionales, por supuesto, pero luego el impacto de estos relatos es lo que la actividad intelectual que necesitan detrás. O sea, tú tienes que siempre entender de qué te está hablando, los matices que hay detrás, la función de los detalles, sopesar un montón de cosas que es como un retrogusto, o sea, son como esas bombas que explotan después, ¿no? O sea, caen y explotan después. No, Ana Blandiana es que te machaca y ya. Después te quedas pensando sobre la paliza que te han dado. Pero estos no te dan una paliza, de ahí la calma y la tranquilidad que tiene. O sea, cuando uno lee Castillo 4 o cuando uno lee cualquiera de estos relatos, el de los pies, ¿no? El de la pedicure, cualquiera, ninguno te da un puñetazo, pero todos te duran, o sea, todos te dejan, es un dolor suave, es la piedrita en el zapato, la cosa de la uña más mordida, esta que te molesta después un mes entero, no tiene nada que ver con pillarte la mano con el coche, ¿no? Y la puerta del coche, no tiene nada que ver con eso es Ana Blandiana, esto no, esto te dura. Es complicado. Hay escritores que con la información, o sea, en la tradición norteamericana hay gente que con la información, con lo que justifica por qué los personajes actúan de determinada manera, lo que hacen es restar información para que el lector invente o asocie, ¿no? Por ejemplo, Salinger hace eso maravillosamente, y bueno, Hemingway lo lleva al extremo. Lo que no hace ni Salinger ni Hemingway es esa mirada oblicua, es trabajar desde un ángulo infraordinario, convertir las nimiedades en cosas relevantes y no solo cosas relevantes, sino en la esencia misma de lo que se está contando, ¿no? Entonces eso es una cosa bastante de aquí. O sea, se puede hablar de otros autores que lo hacen, pero yo creo que Edith Perman una de las cosas que hace es que eso es lo que diferencia a un genio de otro. Yo, antes de seguir hablando, quería hacer un apunte porque se me va a olvidar. De lo que tú has leído, Fernando, hay una cosa que dice que es esto que para mí es nuevo, ¿no? Esto que ella se consideraba o quería considerarse de alguna manera amateur. Esto de la amateur a mí me hizo pensar en una cosa que es esencial, creo, en la poética de Edith Perman, que es, iba a decir de Edith Piaf, la poética de Edith Perman, que es la libertad. Hay una curiosa libertad a la hora de escribir que yo creo que está o sea, que no tenían otros profesionalizados, entre comillas. Estos que entran al New Yorker entran con se tragan un canon, ¿eh? Cuando empieza, o sea, se empieza a comer un canon y tal. Aquí, esta mujer se nota que tiene un talento muy grande, pero que ha hecho más o menos lo que le ha dado la gana. Porque ¿a quién se le ocurre realmente? ¿A quién se le ocurre escribir Castillo 4 o Miel del Desierto? O sea, una gente que se siente muy libre, ¿eh? O sea, esos dos relatos, por Miel del Desierto y Castillo 4, que son magníficos, son de los mejores del libro y de los más complejos y tal. Bueno, no piensas en el lector, no. Y de la serie del Anticuario hay uno que no es Puck, es el siguiente, Vida Asistida, de la parejita esta, raruca y la otra tal, y la otra que empieza con Vale, etc. Un relato como ese se escribe bajo el síndrome de una sensación de libertad tremenda. O sea, y esa libertad yo creo que hay una cosa curiosa con estos relatos que tendremos que ir averiguando, que yo creo que tienen una cosa rarísima, que es que tienen mucha relación con el microrrelato. Y son grandísimos, parecen novelas. ¿Qué tiene que ver esto con el microrrelato? Que son como acertijos, joder. Son como acertijos. No, y son como acertijos. Tú tienes que adivinar de qué está hablándote la autora. Y no se trata de lo que tienes que hacer con Salinger o con tal. No es eso.
Porque con Sally ya cuando le pillas el punto sabes de lo que te está hablando, pero a esta mujer nunca le pillas el punto. O sea, cada relato tienes que enterarte. Por ejemplo, este relato que estás diciendo, el de vida asistida, parece que es o sea, empieza hablando de este tipo. Luego parece que es un relato, o el relato nos vende que es sobre esta mujer, ¿no? Esta pareja, esta mujer que se cae y descubres todo lo que coleccionaba tal. Pero hay un detalle en el relato fundamental que es la propia Remy, que es con la amiga que le dice, tú no te vas a morir nunca, cuando le define la decadencia, que aparentemente es de lo que trata el relato sobre esa que se cayó, que colecciona obsesivamente joyas, y esa pareja rara, y ese hombre que no entiendo por qué, quién puede desear a este hombre y tal. Cuando te define lo que es la decadencia, de pronto le dice, tú no te vas a morir nunca, Reni, porque todos te necesitamos, ¿no? Y Reni de pronto era la mejor amiga, o sea, era considerada la mejor amiga de esa mujer. Entonces, te das cuenta, ese relato es curioso, pero ese relato es sobre Reni, realmente es sobre Reni. Entonces, el acertijo está en que tú, o sea, te da, que la clave está en eso que acabas de decir, en el inicio, o sea, la clave está en el inicio. ¿Por qué te habla de alguien que después no tiene relevancia en el relato? Porque te está hablando de cómo es Reni, qué rol cumple con respecto a todos los clientes, y la vida asistida, ¿de quién es la vida asistida? También es la vida asistida de Reni. Entonces, cada relato tiene un gato encerrado para que no se quede el asunto en impresiones. Y yo he ordenado 5 cosas que he pensado, ¿qué 5 cosas son vitales en estos relatos, nuevas de alguna manera o fundamentales, ¿no? La he mencionado, por ejemplo, una cosa que existe en muchos relatos por ahí, que además es muy del microrelato, es el título como parte del texto, el título como respuesta del acertijo. O sea, muchos de estos relatos, ¿cuál es el Castillo 4? ¿Por qué esto se llama bendito mister no sé qué, bendito señor tal? ¿Por qué este relato se llama Puck? Que es la estatua que ponen de esta mujer, esta viejita que llega ahí y que la compra un desconocido, y al final la vieja dice, me está despertando deseo, y le habla de la mano, no, follaba al pie de Puck, Puck miraba, y no era su marido, era tal, ¿no? O sea, ¿por qué se llama Puck? O sea, si respondes esa pregunta, probablemente, o sea, el título como respuesta, ¿no? El título como función del relato, como respuesta del acertijo, como elemento activo del texto, o sea, es indesligable, ¿no? De la mayoría, no de todos, pero piedra, joder. Ese relato sin ese título no es ese relato. Sí, o sea, aparece la piedra, todo lo demás, pero se titula Piedra, ¿no? Entonces, eso te orienta a cosas que no encontrarías si se llama Una fuga al campo, ¿no? O Vivir con otros, o Dejando Nueva York. Se podría titular de muchas maneras, pero se titula Piedra, ¿no? Entonces, el título es uno de los elementos que yo veo. Tengo otro elemento fundamental en su estilo que hace que esto funcione de una manera determinada, que también lo han mencionado por ahí, que todos lo hemos notado, que es fuente de placer. La cosa cajas chinas que hay en los relatos, las cajas chinas, las referencias cruzadas, la sensación de que pertenecen a un mismo ambiente, de que lo que es un personaje figurante en un relato, luego está en primer plano en otro, lo que es una locación secundaria en uno. Por ejemplo, no sé, detalles como en el relato Puck, el sujeto este se hospeda en el hotel tal. Luego, el relato de las ablaciones del hacha, o sea, el árbol, se desarrolla en ese hotel, que ya sí aparece el dueño, aparece la conserje y tal. O sea, esto de la que le llamaría así, ¿no? Referencias cruzadas, que en realidad es una cuestión que son las cajas chinas. Que es la naturaleza más antigua de Sherezade, Mil y una noche, esos relatos que te van embaucando de uno a otro, porque de pronto vas reconociendo pequeñas cosas que te suenan. Este ambiente de referencias cruzadas, de interdiscurso, de Mil y una noche, ¿no? De cajas chinas, cualquier libro de Borges te puede leer. Son magníficos, ya saben mis palos con Borges, ya saben mi masturbación permanente con Borges. Te puedes leer cualquier relato de Borges y pasar un año y leerte el siguiente, no pasa nada. Pero este libro es importante leérselo de tirón. O sea, continuo. No que me llevo a la playa esto y me leo uno y después me leo una novela y después me leo... No, porque este aparente caos, esta falta de centro gravitatorio, tiene un centro gravitatorio evidentísimo, que es el aire de familia, el ambiente común, los personajes que se repiten, y eso se pierde si te lees uno un día y a la semana te lees otro, simplemente te estás leyendo historias muy enredadas que no entiendes bien, pero entiendes mucho
Sí, entonces vas cruzando el mismo ambiente. 3 puntos. El tercer punto, también, este se ha dicho mucho, pero esto yo quiero recalcarlo porque también es algo muy norteamericano, a pesar de que esta lo publicaba en New Yorker inicialmente y tal. A ver, esto que se ha puesto de moda en los últimos 10 años en Estados Unidos, que es el llamado freak show, que lo dije al principio, freak show. O sea, el freak show es una cosa del New Journalism, del nuevo periodismo, del periodismo narrativo, que es coger esto, Julio Villanueva, de cerca nadie es normal. Se titula el libro de él. El otro día me regaló, cuando se quedó aquí, esto que yo lo he usado en alguna clase, que es esto de Susan Orlean, que los amigos que salen a pasear en auto. Un libro que publicó él, Etiqueta Negra, que aquí está, por ejemplo, una crónica sobre El ladrón de orquídeas, que es la crónica que inspira una película muy famosa, que es esto del freak show. ¿Qué es esto? Pues esto es las cosas cotidianas normales de la vida de la gente, vistas bajo el lente de la anomalía. Esto que contaba Julio una vez cuando estuvo en clase, que dice, cuando fue a entrevistar al premio Nobel de Economía y estaba en su casa y él no tenía la historia, hasta que apareció los perros de este tipo, y uno se llamaba Marx y el otro Engel, ¿no? Los perros de este, sí, y el otro dijo, Marx, Engel, y cuando lo dijo, bueno, ya empezó, ya ahora sí empiezo a tener una historia de este huevón, y toda la historia empezó a tratar sobre sus putos perros, y por qué coño se llaman Marx y Engel, eso. De pronto, ¿no suena esto parecido a Edith Perman? El tema del personaje, quiero decir, es el personaje enrarecido. Edith Perman enrarece a los personajes de la misma manera que todos nosotros somos susceptibles de ser enrarecidos si nos mira esta mujer. Esta mujer viene aquí y escribe un relato que se titula Club de Lectura. Ya os cuento lo que va a salir ahí. Ni nos imaginamos lo que va a salir ahí. Nos mira de determinada manera y nos enrarece. Ahora, otra de las cosas que no se nos escape. A ver, os comento una cuarta cosa. Son cinco cosas. Holiday, eso. Es holiday. En inglés. Esta no la hemos mencionado y es muy evidente. Muy evidente. Hay una cosa que hace Edith Perman que es muy confortable, que es esto, el objeto mágico. O sea, el objeto mágico. Si te pones a ver y observas los relatos, en todos los relatos aparece un elemento concreto que adquiere una dimensión mágica. En el primero, el agua de los pies, la piedra. Además, hay relatos que hay varias cosas que tienen carácter de objeto mágico. ¿Qué cosa es este objeto mágico? Un elemento concreto que tiene varias funciones simultáneas, ¿no? O distintas. A veces es simbólica, a veces es netamente mágica, como el brebaje de esta mujer que te pregunta, ¿será realmente mágico? Y los dibujos del hombre. Los dibujos, o sea, es que te pones a ver y está lleno por todos lados. Los dibujos, el brebaje, la planta, las gafas de la tía que se va, que siempre, que son muy monas, pero siempre ya estaban torcidas. Hombre, cosa más evidente como la piedra, el bastón de Zephyr, ¿no? Sí. Ese bastón que él dice que uno le pregunta un día, ¿no tendrás una espada dentro? Y dice, no está. No sé, y resulta que después, no dice que no, dice y después que no resulta sabe. Que un día saca la espada y sí tiene una espada y su viejo no quería ir con la espada. Y te pones a ver, todo está lleno o sea, todos los relatos tienen una cosa que podemos... De la otra que las muñecas que tallan. Yo hice una lista de objetos mágicos aquí que o sea... a ver, es una lista larga, ¿no? Hasta, o sea, la planta, el pug, la joya, o sea, las joyas en una caja de zapatos. Pero ¿qué función narrativa realmente tiene esto? En relatos donde la trama se dispersa, donde la trama es multidireccional, donde no sabes bien qué te está contando, porque salvo en este de la niña con el perro, ¿no? Del médico rural, que al final el perro tal y el padre la acaricia y te enteras muy bien. En los relatos te queda la sensación de que no sabes muy bien o sea, los relatos que se mueven hacia afuera, con vectores hacia afuera, objetos concretos que tengan un componente simbólico, es la única cosa que tiene el lector o sea, una de las pocas cosas que tenemos para resolver en la unidad temática del relato. ¿De qué me está hablando Piedra? Pues entérate de qué cosa es la piedra. ¿De qué me está hablando bendito no sé qué? Pues entérate de la planta esa. ¿Qué es lo que pasa con esa planta? La planta, o sea, piensa en la planta y tendrás la respuesta. Y el escarabajo de la ventana. Y el escarabajo de la ventana. O sea, el bastón de Seth dice muchas cosas y después se lo va a regalar y las tallas que hace esa chica. ¿Qué hay alrededor de las tallas raras esas y tal? Los dibujos de los niños soñados. O sea, si respondes, si entiendes simbólicamente esos elementos, ese objeto se convierte en un objeto mágico, no porque sea no realista, sino porque revela una dimensión absoluta del relato. Si te pones a pensar en cada
objeto, entiendes cada relato, más o menos entiendes. Entonces tiene una función organizativa, organiza, te hace pisar un terreno firme, ¿no? No entiendo nada, pero sé lo que es esta planta, joder. Y eso me explica las cosas. La estatua de Puck, ¿qué representa? Tal cosa. Y ya yo entiendo muchas cosas del relato, ¿no? Y ya, por último, lo último que marqué como punto 5, así, es otra cosa que es curiosísima aquí, que es el espacio. O sea, el uso del espacio. A todos los niveles. Todos los personajes se definen como singulares con respecto a un espacio. Obsérvalo. El erudito que se muere follando en una habitación anónima de hotel con su amante, ¿no? Esa es de mi prima Jamie, ¿no? O sea, esta que cuenta la historia esa. El espacio de los anticuarios, la torre de donde se mira y el lugar de donde se hace la pedicure. O sea, todos los espacios hacen singular a los personajes. El lugar donde vive la de piedra, la habitación, calle sin salida, que está cojonudo, ¿eh? No hemos hablado de ese relato. A mí es uno de los que más me ha gustado. Y además es muy gracioso ese relato, o sea, es muy gracioso. Yo he pensado todo el tiempo en esa señora que vive en mi edificio. El tema del humor. Es el humor, ¿no? El humor. Otro tema interesante. A ver, yo dije, bueno, esas 5 cosas para mí son únicas. A mí lo que me llama la atención es que alguien sea capaz de usar 5 cosas así como cosas importantes, 5, o sea, tantas. Si piensas en Salinger o piensas en Borges, no hay 5 cosas que Borges use. Borges usa símbolos, Borges usa un lenguaje moderno y Borges usa una estructura. Yo creo que son 3 cosas lo que hace Borges, ¿no? A lo mejor. La felicidad prolonga el tiempo. Sí, por supuesto. Pero sobre todo, la felicidad corta el tiempo, abre paréntesis en el tiempo normal de la vida y te transporta a unas nuevas sensaciones, a una nueva visión del mundo. Y la soledad, el dolor, la decadencia acuden o acechan constantemente y seremos como los flashbacks del relato de Edith Perlman, Bendito Harry. Nos desvaneceremos en la historia, llevándonos consigo todo lo que dimos y todo lo que recibimos junto con la negación de nosotros mismos, con el disgusto y con la gratitud. Lo que cuenta es nuestro comportamiento mientras la muerte nos deje vivir. Acércate al universo de Edith Perlman, con sus seres solitarios que quieren romper su soledad, que sueñan con el amor o por lo menos la compañía, o que simplemente viven y observan, con sus ancianos excéntricos que vislumbran la muerte, con sus peculiares familias, con esos lugares extraños que son un mundo poblado de seres raros, todos raros, como tú y como yo. La literatura, la gran literatura, lo único que hace es desvelar algunas de nuestras rarezas. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Volveremos.